Hola, mi nombre es Alejandro Tejada. Soy estudiante de la Universidad de Valle de Guatemala. Este es el curso de diseño de lenguaje de programación. El presente video tiene como propósito documentar, mostrar, enseñar el código fuente y dar algunos ejemplos de la implementación del mismo. El proyecto se trataba de aplicar ciertos algoritmos de autómatas finitos. El scope de proyecto era el siguiente. Dada una expresión regular y una cadena de prueba, los algoritmos decían si la cadena de prueba pertenecía o no al lenguaje generado por la expresión regular. ¿Cómo? Mediante dos vías. La primera era tomar la expresión regular y usar el algoritmo de Thomson para convertirla a un autómata finito no determinista, el cual abreviaremos como AFN. Después, ese AFN usaríamos un algoritmo de subconjuntos para convertirlo de autómata finito no determinista a un autómata finito determinista, el cual vamos a abreviar como AFD. Por último, este AFD se simula con la cadena de entrada y se dice si pertenece o no al lenguaje. Esta es la primera vía. La segunda es tomar la expresión regular y directamente usar un algoritmo de construcción directa, el cual también explicaremos. Después, este algoritmo de construcción directa nos da un autómata finito determinista o AFD. Simulamos la cadena y nos dice si sí o no. Voy a hacer un breve ejemplo para que vean el funcionamiento de esto. Después explicaremos más a fondo el código y todo lo demás. Voy a eliminar esta consola y voy a correr el Python hasta la terminal. Tenemos un menú en donde nos indica si queremos el método de Thomson subconjuntos, la primera vía, o el método directo. Usaremos el método directo, solo para mostrar cómo funciona. Presionamos 2 y nos pide que ingresemos una expresión regular. Por ejemplo, AB, clean, ABB. Y nos pide ingresar una cadena para probar en SF. Usaremos AB, ABB. Nos genera el grafo con los estados y transiciones de ese autómata finito determinista de forma directa. Y acá en la consola, como pueden ver, simula si ya funciona o no. Es decir, simula si la cadena de entrada pertenece al lenguaje generado por la expresión regular. Y para este sí. Acá tenemos el tiempo que tardó, 6,14 por 10 a la menos 5 segundos. ¿Ok? Esto en esencia también funciona con el de Thomson. Vamos a mostrar. Método 1, expresión regular igual, y ahora nos genera 2. El de la derecha es un autómata finito no determinista, con Thomson. Y el de la izquierda es un autómata finito determinista, con el método de subconjuntos. Y ambos simulando la cadena dicen que sí también pertenece. Notemos algo interesante desde acá. El tiempo de la simulación de el autómata finito no determinista y del autómata finito determinista es mayor que el de método directo. O sea que desde ya podemos concluir que el método directo es muchísimo más rápido que el método de Thomson, subconjuntos, simular. Y esto en parte tiene mucho sentido, ya que el de subconjuntos pasa por dos algoritmos para poder tener una cadena, pero el método directo es más rápido. Esa es la primera conclusión a la que llegamos. Pero vayamos a probar más cadenas y veamos los resultados de las mismas. También explicaré cómo quedaría. Tenemos unas cadenas de prueba. Tomaremos esto y lo usaremos en todos los métodos. Empecemos con Thomson. Colocamos la cadena que pusimos y metemos una expresión regular para probar. Usaremos esta. Como vemos, lo primero que hace el programa es recibir la expresión, la altera. ¿En qué sentido? En las expresiones regulares, cualquier símbolo junto a otro se llama append, porque están juntos, es una operación append. Para que nuestro programa pueda funcionar y sepa hacia dónde ir o qué hacer, hay un método que toma la expresión regular y la altera. A cada letra que se junta le coloca un punto. Esto es para convención del desarrollador, o sea yo, de saber que cuando haya un punto es una operación de tipo append.
Es por eso que tenemos la expresión regular alterada. Es un preprocesamiento. Después, obtenemos la postfija de esta expresión regular. Tomamos la expresión y generamos un postfijo de esta expresión. Luego explicaremos cómo se genera la postfija. Por último, se crea el AFN y se simula con este tiempo, 0.024. Después, se crea el AFD con ese AFN y se simula con 0.085. El de la izquierda, o este, es un AFN generado con Thomson. Como pueden notar, la expresión regular era bastante peculiar. Era A o B clean, y lo tenemos acá, A o B clean, ¿sí? Es la primera parte hasta el estado 7, A, y dentro de paréntesis A o B, es una concatenación, A, 7 y 8, el OR hasta el estado 13, y después tenemos A o B, cerradura epsilon positiva. ¿Qué hacemos con la cerradura epsilon positiva? Bueno, hacemos un pretratamiento y la cerradura o el signo más lo convertimos a su equivalente más sencillo, que sería un A creen. Eso es para la cerradura epsilon positiva. Para el signo de interrogación se convierte en un cadena vacía o un epsilon o en numeral. ¿Ok? Como pueden ver, esta es la expresión. Simulamos y nos dice que sí pertenece al lenguaje. Vamos con el AFD. Sería esto. Como pueden notar, hay menos cantidad de estados y más estados de aceptación. La razón es que si en el subconjunto existe el estado de aceptación del AFN, que era el último, se concede y se dice que ese va a ser un estado de aceptación. Bueno, eso fue con la primera cadena con Thomson. Vamos con el método directo. Metemos la misma expresión y la misma cadena de valor. Acá tenemos el AFD directo. Tiene muchísimos menos estados que el otro AFD y definitivamente que el AFN. Como pueden notar, es diferente y nuestra simulación nos dice que sí pertenece al lenguaje. Observemos de nuevo el tiempo. Tenemos un exponente a la menos 5. O sea que fue muchísimo más rápido simulando que los otros dos programas. Voy a cerrar acá. Vayamos a probar otro. Por ejemplo, este, que tiene un epsilon o así. Probaremos con el primer método. Ingresamos a la cadena y lo que vamos a probar. Muy bien. Lo que tenemos enfrente es Thomson. ¿Sí? Tenemos un OR, un AND con BA, tenemos un cerradura grid, luego tenemos un OR. Lo que tiene mucho sentido, porque nuestra expresión es un OR, un AND, un A positivo, que recuerden, convertimos a clean, y después tenemos un C interrogación, que se convierte a un E o C, porque estas son las equivalencias. Dicho de otra forma, para entenderlo mejor, pretratamos y un A más se convierte en un A clean. Una interrogación se convierte en un epsilon o A. De esta forma, no tenemos que hacer muchísimo más construcción para solo estas partes. Ok. Y acá tenemos el autómata finito determinista. Nuestra simulación nos dice que la cadena ABC no pertenece al lenguaje. Y es cierto. Empecemos en el estado 0. La primera cadena que entra es A. Bueno, nos movemos al estado 1. Luego B, nos movemos al estado 2. Y luego C. Pero ya no hay transiciones de 2 a ningún otro lugar con C. Y como 2 no es un estado de aceptación, la cadena no pertenece al lenguaje. Volvamos a hacerlo, pero con otra cadena, para probar. CED. Pero ahora usaremos el método directo. CED. Wow, ¿aquí qué pasó? ¿Es realmente este el autómata finito determinista? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que el AFD directo
es bastante curioso, pero minimiza los estados que son posibles. Si recuerdan, el AFD anterior era muchísimo más grande. Y este es su AFD equivalente. Increíble, ¿verdad? La cadena, de hecho, es CED. Pero si partimos del estado cero, no hay ni una transición con C. O sea que como no, cero no es un estado de aceptación, la cadena no pertenece al lenguaje. Así es sencillo. Tampoco lo haría ABC, porque de 0 pasaremos al estado 5, luego al estado 2. El que está viendo este video podría preguntarse, bueno, ¿y dónde está el 1? Porque veo 0, 2, 3, 4, 5. ¿Y el 1? Bueno, en realidad, estos números son solo una representación de los estados, porque dentro de ellos hay un conjunto de números que representan la función de transición, que explicaré pronto. Debido a eso, es solo una representación de número. Pudo haber sido letras, símbolos, lo que necesitáramos hacer. Entonces, el hecho de que el estado no sea el adecuado no significa que no sea correcto. Lo que importa son las transiciones. Y si esa transición termina en un estado de aceptación, se dice que esa cadena pertenece al lenguaje. Muy bien. Vamos a probar con más expresiones. Probemos con esta de unos. Usaremos método directo. Y probaremos la cadena que nos pide acá. 1, 0, 0, 1. Boom. Nos dice que la expresión sí pertenece al lenguaje. Interesante. Hagámoslo. Bueno, este es el autómata finito directo. Probemos la cadena que vendría siendo 1, 0, 0, 1. Partimos de 0. 1, 1, 0, 3, 0, 4, 1, 5. Como 5 está marcado como un estado de aceptación, la expresión, perdón, la cadena, pertenece al lenguaje generado por expresión regular. Vayamos con Thompson. El de la derecha es el Thompson de lo que acabamos de meter. Y voilà, también pertenece al lenguaje. Sí, lo sabemos porque sí. Hagámoslo. De 0 hay una transición epsilon a 1. De 1 a 2 hay otra epsilon. 0, 0, 1. Estado de aceptación. Sí pertenece al lenguaje. En el caso del AFD, no pertenece. Pudo haber sido por algún error de compilación o pudo haber sido algún extra. Vayamos con otro. Notamos que los tiempos también son mayores para este método que para el otro. Vayamos con otro. Por ejemplo, este. Bueno, de hecho, esta es la misma expresión. Vayamos con, si notaron, la expresión 4 es igual a la expresión 3. Expresión 4, expresión 5, perdón, método 1. Y la cadena que probaremos es ABB. Voilà. El que ven acá enfrente es el autómata finito no determinista. Y este es el autómata finito determinista. Como vemos, ABB ambas pertenecen al lenguaje de ambos autómatas. Cerraré esto. Ahora usaré el método directo. Misma expresión. ABB. ¡Wow! Es muchísimo más pequeño el autómata finito directo que los otros dos. Esa es la ventaja. Y se simula más rápido. Probemos esta expresión de acá, con el autómata de método directo. Y nos pide que usemos el número 1 para probar. Intentémoslo. ¡Wow! Esa fue una gran simplificación. Y de hecho, si usamos 1 para probar, sí funciona, porque partimos en 0 y 1 tiene transición hacia sí mismo. Y el 0 es estado de aceptación. Por ende, 1 sí pertenece al lenguaje. Con esto hemos probado todas las cadenas que había para probar, para interactuar con ellas mismas. Ahora bien, veremos la parte de cómo se recupera de los mensajes, cómo se recupera de los errores el programa. Por ejemplo, esta cadena de acá. Abriré un notepad. ¿Qué es lo que le falta a esta cadena? De hecho, le falta un paréntesis, justo acá, para que esté completamente bien. La ingresaremos sin paréntesis. A ver qué nos escupe nuestro programa. ¿O qué nos dice?
Ingresamos la expresión mala, una cadena para probar. Boom. Ha habido un error. Tu cadena le falta un paréntesis de cerradura. Nos avisó. Por favor, ingresa otra vez la cadena. Es decir, que el programa no falla. A ver este. Igual, ha habido un error. Tu cadena le falta un paréntesis de cerradura. Ahora esta. Ha habido un error. Le falta un paréntesis de cerradura. Y finalmente esta. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es que no falló si le faltaba un paréntesis? Analicémosla. Es interesante. Ahora, miremos la expresión. ¿Qué paréntesis le falta? De hecho, le falta un paréntesis de abertura, no de cerradura. Por la regla de Postfix, si falta un paréntesis de abertura, esto no es gran problema, porque lo que delimita hasta dónde llega el scope de paréntesis es el paréntesis de la cerradura. De forma que dentro de este paréntesis tenemos este OR, clean, AB, y luego tenemos un paréntesis de abertura. Como hay un paréntesis de abertura, esto quiere decir que todo lo que esté anterior a esto sí entra dentro del scope de ese paréntesis, aunque no tengamos uno de abertura. Es interesante. Entonces, lo que hace el programa es que le agrega esto, un paréntesis de abertura. Toma en cuenta la lógica, por supuesto, y lo usa. Se recupera de este error del programa. Es por eso que no falló. Y es por eso que nos generó lo que sigue. Muy bien. Ya mostramos los ejemplos de funcionamiento de los autómatas finitos con Thomson, subconjuntos y de método directo. Pero ¿cómo es que funcionan por dentro? ¿Cuál es el código fuente de estos elementos? Veámoslo. Voy a bajar y voy a matar a terminal. Y voy a mostrar y explicar la estructura del proyecto. Primero, acá a la izquierda tenemos el árbol donde tenemos la estructura de los archivos. Primero tenemos la carpeta de VS Code, que tiene lo necesario para el debugger. Luego tenemos una carpeta llamada autómatas, que es donde se guardan todos los autómatas y su representación con su librería. Después tenemos el gitignore, conocido por todos. Tenemos main. Main.py, que se explica acá arriba, es el programa principal, ese que tiene el menú. Postfix.py es el programa que toma la expresión regular y la convierte a postfix. En esencia eso hace, es muchísimo más complicado, pero en esencia eso es. Funciones. Funciones tiene funciones buenas y válidas para todo el resto del proyecto. Funciones que necesitamos, por ejemplo, operando, alterar una cadena, etc. Luego lo explicaré más a detalle. AFN directo es el algoritmo de construcción directo, o sea, la opción 2. Nodo directo es una clase que contiene las características del árbol que armamos para el algoritmo directo. Es decir, que AFN directo se vale de nodo directo. AFNV es Thomson. Es el Python que genera el autómata finito no determinista. AFDV es el autómata finito determinista, es decir, es subconjuntos. Este es el Python que genera el segundo gráfico de la opción 1. Y por último tenemos nodo relación Thomson. Y de este se valen ambas clases, tanto AFNV como AFDV. Bueno, explicámoslo brevemente. Después debuguearemos y veremos cómo funciona. Lo haremos para el directo, para ver cómo funciona. ¿Sí? Primero, nuestro menú, claro, nuestro import de librerías. Después acá en la línea 32 ingresamos la opción. Si la opción que ingresamos es la 1, es decir, si queremos método de Thomson y subconjuntos, creamos un par de expresiones, un par de variables llamadas expresión y palabra. Imprimimos. Después, le pedimos al usuario que ingrese la expresión regular y que ingrese la cadena que vamos a evaluar. Después, instanciamos un objeto de tipo conversión postfix. ¿Qué es este objeto? Es de la clase postfix.
del Python PostFix. Es el que convierte a PostFix. Después te explicaremos. Y instanciamos conversión, que es de la clase funciones. Que como dijimos, funciones tiene funciones para todo. Primero, tomamos la expresión que el usuario ingresó y revisamos si tiene un símbolo de interrogación. Si tiene un símbolo de interrogación, lo suplantamos por su equivalente, que dijimos que era un epsilon o la cadena. Después de eso, volvemos a revisar, pero ahora buscamos una cerradura positiva. Si tiene una cerradura positiva, sustituimos. Por último, revisamos si hay appends, es decir, si las expresiones van juntas. Entonces, hasta el momento vamos revisando tres cosas. Primero, revisamos si tiene signo de interrogación, es decir, si una expresión viene así. Por ejemplo, perdón. Después revisamos si una expresión trae el símbolo de cerradura positiva. Por ejemplo, si viene un A más. Y por último, revisamos el append, es decir, si la expresión viene así. Si viene así, la alteración la deja así, con un punto. Ese punto, como dije al inicio, le sirve al desarrollador, o sea, a mí, para saber que es una operación de append. Entonces, eso es lo que hacemos. Expresión alterada final contiene la expresión final revisada después de esas tres cosas. Después, obtenemos el lenguaje de la expresión ingresada. Por ejemplo, si yo ingreso AE, ABC, AA como expresión regular, el lenguaje sería AEBC. ¿Por qué? Porque son los caracteres únicos que están entrando. Si yo tuviera AB, ACLIN, ABBB como expresión regular, el lenguaje sería AB. Porque son dos caracteres los que representan todo eso. Muy bien. Entonces el lenguaje va a guardar ese valor. Lo usaremos después. Después, obj2 instancia una clase autómata finita no determinista. Y le pasamos como parámetros el lenguaje y la palabra que ingresamos. ¿Sí? Ok. Después, imprimimos la expresión alterada, llamamos a la clase postfix y le pasamos la expresión alterada final y nos dará un valor de postfix. Es acá donde hacemos la recuperación de errores. Si el postfix al momento de evaluar dice, le falta un paréntesis, le falta algo, si viene un error, se lo colocamos. De lo contrario, imprimimos la postfix, lo spliteamos y lo pasamos para que lo opere al AFNV, es decir, al autómata finito. Después, ese valor se lo pasamos al autómata finito determinista de subconjuntos para que lo genere. Y cada uno dentro de sus propios Python hace su magia y los imprime y los genera. Ahorita vamos a ver qué hace cada uno. Si no quiero la opción 1, si no quiero Thomson y subconjuntos, puedo querer método directo. En este caso, hacemos el mismo procedimiento. Pedimos cadena, alteramos, buscamos símbolos de más, buscamos epsilons, buscamos cerradura positiva y extraemos el lenguaje de la operación. Ojo que el lenguaje también puede incluir epsilon. Puede incluir epsilon y ya está pensado. Y después, si el postfix tiene un error, mostramos el error. De lo contrario, instanciamos una clase AFN directo. Y este objeto directo le pasamos y le pedimos, mira, generame la AFN directo, que es un método dentro de su clase. Este es el menú en esencia. ¿Dónde es que ocurre la magia? Veamos el postfix. Interesante. El inicio de la conversión de postfix es así. Tenemos un top, un array de operados, la salida, un árbol de precedencias. Interesante, ¿por qué? El OR tiene precedencia más baja que la append. Y el clean, la cerradura positiva y el signo de interrogación son de precedencia más alta. Entonces, este árbol de precedencias o este diccionario de precedencias nos sirve para saber en qué orden es que tenemos que hacer. Tenemos una validación y una llamada a funciones, claro.
El método isEmpty solo verifica si el stack está vacío. Pick to pop stack retorna el valor de la cima del stack. Pop hace un pop del stack. Mayor precedencia recibe un carácter o un operando y retorna true si la precedencia es menor o igual al del operando siguiente. De nuevo, recibe un carácter, puede ser un más, y toma dos valores que están en el stack de precedencia, la llave en sí, y pregunta si son mayores los dos valores. Si es, retorna true, si no, retorna false. Push hace append al array. Ahora, la magia viene acá, insisto, postfix. Muy bien. Iteramos sobre la expresión. ¿Qué expresión? La que le pasamos en el main. Si el carácter es un operando, si es una i, ¿saben qué? De hecho, bueno, no, iba a debuguear, pero muy tarde. Si el carácter es un operando, es decir, si es un A, si es un B, si es un C, etc. Y si es distinto de un epsilon, lo hacemos minúscula y lo agregamos al postfix final. De lo contrario, si es una operación más cerradura clean, asterisco, hacemos esta condición. Mientras la longitud del array de operandos sea mayor a 0 y el array de operandos tenga valores y no falte una abertura y sea de mayor precedencia, vamos a hacer pop de los valores que estén ahí y los vamos a ir ingresando en el postfix final. Y agregamos el push i. De lo contrario, si tenemos un paréntesis abierto, se agrega al stack. Eso es lo que les decía. Un paréntesis abierto no necesariamente hace terminar el programa. De lo contrario, si el valor es un paréntesis C de cerradura, revisamos la misma condición, que mientras no haya un paréntesis de abertura y haya valores y no esté vacío, hacemos pop, apendiamos el postfix final y si la longitud es mayor o igual a 0, es porque no hay signo de cerrado. Y esto nos retornamos el error. Acá es donde hacemos otra variación. Si al finalizar todo el recorrido resulta que hay un paréntesis de abertura sin eliminar, significa que hay un paréntesis de cerradura extra. Por tanto, retornamos error postfix y nuestro programa vuelve a empezar. De lo contrario, retornamos nuestro postfix bonito, chulo y funcional. Ok, ya tenemos el postfix. Hagamos magia con el AFN. Muy bien. Posee bastantes métodos, así que voy a tratar de ser lo más conciso posible. Esta clase usa Thompson, toma el postfix y lo genera. Muy bien, construye el AFN en esencia. Tenemos nuestra variable de inicio. Esto es de la librería para graficar. Y todas estas son variables que usaremos en un futuro. Tenemos un pop, un push, no hay tanta diferencia. Luego explicaremos la cuestión de la cerradura, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Permítame llegar a que sí es. Justo acá. Operate postfix. Disculpe. Entonces, iteramos en la expresión. La expresión es el postfix. Si el valor es un operando, de nuevo usamos la función, si el valor es un operando, ¿qué significa esto? Si el valor es un A, B, C, D, E, etc., un epsilon incluso, llamamos a una función que construye un nodo. Ahorita voy a explicar qué tiene esa función. De lo contrario, si es un operador, or, punto, clean, etc., llamamos a las funciones de esos. Nuestro array terminado es el array AFN. Tomamos tiempo, simulamos y graficamos. Vamos a explicar qué hacen las funciones. Recuerden, si entra un operador, por ejemplo, en A, B, E, C, llamamos a esta función. ¿Qué hace esta función? Esta recibe el carácter e instancia un autómata finito no determinista para ese carácter, tal como lo pide la documentación del libro. Acá, miren,
Si es un carácter, se crea un nodo inicial, un nodo final y el carácter es la transición. Muy bien. Creamos un AFN local, un contador. Creamos dos nodos. ¿Qué tienen estos nodos? Buena pregunta. La clase nodo contiene un estado inicial, que es booleano, un estado final, que también es booleano, y relaciones. ¿Por qué? Buena pregunta. Si un nodo es inicial, su estado inicial va a ser true y su estado final va a ser false. De lo contrario, si un nodo es final, su estado inicial va a ser false y su estado final va a ser true. De esta forma podemos saber si un nodo es inicial o final en cualquier iteración. Y tenemos un tipo de relación, que es un array que puede tener relaciones, porque un nodo puede tener una o varias relaciones. Tenemos un método de retornar el estado, de retornar el estado inicial, uno de agregar una relación, otro de limpiar los estados, otro que actualiza las relaciones y otro que obtiene las relaciones de cada nodo. ¿Pero qué es una relación? Una relación es una clase que tiene tres cosas. El número del nodo 1, el número del nodo 2 y el carácter de transición. Es decir, el número del nodo 1 puede ser 0, el número del nodo 2 puede ser 1 y el carácter puede ser A. De esta forma, por mi convención como desarrollador, yo sé que cuando obtengo una relación, el carácter de transición es la posición 0, el de dónde viene es la posición 1 y hacia dónde va la posición 2. Eso es para mi convención. Y tenemos los métodos gráficos: get carácter, actualizar las relaciones y actualizar relaciones. Esta clase de nodo Thomson tiene otros métodos generales también. Este get AFN relaciones obtiene las relaciones de un autómata finito, de un diccionario en general. Este de get all final states me retorna todos los estados finales o quién tiene el estado final. Recordemos que en un conjunto de cosas puede pasar que el estado final o el estado inicial sea true o false. Entonces ese método me va a retornar que sea false true. Este me va a retornar todos los estados iniciales. Todos los que sean true o false. Esta función es magia. UndateNodosID. Lo que hace es que toma un contador, un AFN, un diccionario, mira los ID que tiene cada diccionario, cada nodo, y actualiza sus números en base a la operación que está haciendo. ¿Ok? Entonces, toma el ID, toma el diccionario, toma la AFN, iteramos con items, guardamos las relaciones viejas, guardamos el AFN actualizado y actualizamos las relaciones viejas, pero retornamos el nuevo. GetID inicial nos retorna el ID inicial de cualquier AFN y GetID final nos retorna el ID final de cualquier AFN. Entonces, ya que sabemos qué hacen los métodos, vayamos. Instanciamos nodo i con true false. Instanciamos nodo final con false true para indicar que es el final. Y creamos una relación entre el carácter, que puede ser A, por ejemplo, el contador y el contador más 1. Muy bien. En nodo i, luego, agregamos una relación con el método. Después, a un diccionario llamado AFN local, le agregamos esos dos nodos que recién creamos. Y al array global le agregamos ese diccionario. Vamos a debuguear, de hecho. Puede ser bastante bueno. Voy a debuguear en el single node, en el append, en el or y en el clean para que vean el funcionamiento. Sí, esto va a resultar bastante bien. Voy al main, voy a debugger y lo abro. De hecho, debo debuguear más abajo, perdón. No puedo debuguear en los métodos en sí, sino que tengo que debuguear un poco más abajo. ¿Listo? Voy otra vez con el debug.
Ahora, escogemos Thomson y metemos una expresión que pueda tener todos los posibles resultados. A o B, crin A, B, B. Hay OR, hay crin y hay AP. Muy bien, entramos a AFN single node. Noten que el carácter A es lo que estamos evaluando. Creamos los dos nodos. ¿Sí? True, false, false, true. Agregamos una relación. ¿Sí? El nodo inicial va a tener una relación. ¿Bien? Lo agregamos al contador local y aumentamos una resultado. Muy bien, ahora volvemos a iterar sobre el postfix. Ya hicimos la A, ahora toca la B. Ahora el carácter que es B. Muy bien. Ahora creamos dos nodos, la relación, la agregamos, le agregamos al array global. A AFN array. Voy a jalar AFN array para que vean lo que tiene. AFN array ahora tiene dos cosas. En la posición 0 tiene un diccionario con dos nodos. Y en la posición tiene otro diccionario con dos nodos. ¿Y qué relaciones tiene? La letra D en el caso del nodo 2 y en el caso del primerito la letra A. Muy bien. Ahora toca el OR. Entramos a la condición del OR. Tenemos un diccionario, un contador. Creamos un nodo inicial. ¿Por qué? El nodo I es el que estamos creando ahora. Hacemos pop del array global y ya tenemos los últimos dos AFN que ingresamos. Agregamos al diccionario local ese nuevo nodo X y ahora llamamos a la función updateNodosID. Recuerden que les dije que esta función toma un contador y un autómata o un diccionario y nos retorna el contador actualizado y el diccionario actualizado. De esta forma, ahora contador tiene el valor de 2. ¿Por qué? Porque ya usamos el valor de 0. Muy bien. Y el nuevo AFN tiene sus relaciones actualizadas. 1, 2. Excelente. Obtenemos el ID final de ese nuevo autómata. ¿Para qué nos va a servir? Ahora lo verán. Y obtenemos y actualizamos los nodos del segundo autómata, de la letra D. Ahora contador tiene valor de 4. Avanzamos, obtenemos el ID final, actualizamos el diccionario local, creamos un nodo llamado Y, que es el final, y creamos relaciones con epsilon entre 0 y 1, que vendría siendo esto. Entre 0 y 1. Creamos la siguiente relación. Entre 0 y 3, que vendría siendo 0 y 3. Agregamos estas relaciones al nodo 0, aumentamos el contador y la siguiente relación iría de 2 a 5. De 2 a 5 con epsilon. Y la siguiente iría de 4 a 5. De 4 a 5 con epsilon. Las agregamos a sus nodos. Agregamos el nodo Y, el nodo 5 al contador y appendamos este contador al array global. Voilà. De esta forma, ahora array global solo tiene un valor, pero dentro de él tiene 5 nodos, perdón, tiene 6 nodos. ¿Cuáles 6 nodos? Los 6 nodos del OR.
con sus IDs actualizados. Muy bien. Siguiente. Ahora toca el clean. Ok, el clean funciona similar. Contador, creamos un nodo. ¿Por qué un nodo? Porque el clean nos pide un nodo inicial, el nodo 0. Hacemos pop del array. Recuerden que nuestro array tenía 6 elementos. Acá está. Hacemos pop de esos 6 elementos. ¿Sí? Ya los tenemos. Y después agregamos el nodo X, el nodo inicial, al clean local. Actualizamos los nodos del AFN y este nos retornó que el contador es 6 y el AFN nuevo ya tiene sus relaciones actualizadas. Listo. Ok, siguiente. Obtenemos el ID inicial y el ID final. Actualizamos el diccionario local. Creamos el nodo Y, que sería este, el F de acá. Lo agregamos y ¿con qué valor? Con 7. Creamos una relación entre 0 y 7. Es esta de acá. Y entre 0 y 1, que es esta de acá. Porque recuerden que este ya era un OR. Y una nueva relación entre 6 y 7. 6 y 7. Y una nueva entre 6 y 1, que es esta vuelta de acá. Muy bien. Y appendamos a array global. Ahora en array global ya tenemos una posición, un clean terminado. Vamos, ahora toca la letra A. Se hace todo el procedimiento de la A. Ahora toca un punto, un append. Muy bien, el append funciona bastante similar, solo que el contador empieza en -1 para que cuando se haga el join o la unión no falle. Este es un append, el que ven en pantalla. Continuamos. Se actualizan las relaciones. ¿Sí? Actualizamos y listo. El nodo global ahora tiene actualizadas estas relaciones. Ahora tenemos 9 nodos. Ahora toca una B. Ahora toca un punto, un append. Toca la letra B de nuevo. Y el resultado es este. Como pueden ver, se mantiene la consistencia en los números. Y de esta forma es que cuando mandamos a llamar al método de graficar AFN, ya contamos con todos los estados. ¿Y qué mandamos a llamar? El AFN Array, que contiene todos los nodos con todas las relaciones, tal y como lo vimos ahorita. Muy bien, ¿cómo funcionan métodos conjuntos? Muy similar, bastante similar de hecho. Voy a ir al método, justo acá. ¿Qué recibe este método? Los estados que generamos en AFN Array. ¿Sí? ¿Qué hace? Lo calcula, llama a este método. ¿Qué estados vienen al inicial? Buena pregunta. Vamos al método subconjuntos. El método subconjuntos dice que al inicio tenemos que usar el estado inicial para generar nuestro primer estado grande. En otras palabras, esto. Hacemos la cerradura epsilon de 0. Nos genera un estado y con ese ya podemos probar cada cadena del lenguaje. Muy bien. Como estados no tiene nada, esta condición pregunta, ¿es la longitud de estados mayor a 0? No. Entonces, else
el estado inicial es cerradura epsilon del AFN que hicimos anteriormente con Thomson en 0. Esto nos retorna el estado inicial, lo agregamos a los estados y volvemos a llamar a la función. Es recursiva. ¿Qué tiene cerradura? Buena pregunta. Cerradura epsilon es una función recursiva que toma un diccionario o AFN y un array de conjuntos para probar. Iteramos por cada elemento del array de conjuntos, que puede ser 0 o 2, no importa. Y obtenemos el nodo de ese AFN. Obtenemos las relaciones de ese nodo y si las relaciones es mayor a 1, iteramos sobre esas relaciones. Si el elemento del conjunto 0, 1, 2 es igual a la relación en la posición 1, recuerden que fue la convención del desarrollador, y la relación es epsilon, con el carácter epsilon, ok, entonces sí es una transición. La agregamos a la AFN. ¿Qué hacemos con ese array? Le sumamos la misma función recursiva. Le sumamos la función, solo que ahora le mandamos los nuevos estados. Interesante, ¿verdad? De lo contrario, si la longitud no es mayor a 1, verificamos si el elemento tiene una transición con epsilon y de nuevo, pues vamos a llamar a la función recursiva. De esta forma, por ejemplo, si tenemos el siguiente diagrama y buscamos la cerradura epsilon de 5, nos retornará 5, 6, 1, 2, 4, 7. ¿Por qué? Porque es recursiva. Muy bien. Entonces, seguimos calculando el AFD. Para X estados en estados, hacemos mover. La función mover, ¿qué tiene? Mover toma un AFN, un array de conjuntos de carácter y revisa el siguiente valor, el siguiente estado. Entonces, entramos por cada carácter del lenguaje. Recuerden que el lenguaje puede ser AB, entonces vamos a iterar 2 veces. Y por cada estado, si tenemos un nuevo estado. Obtenemos el mover de ese valor y luego calculamos la función de transición, que es la cerradura de mover. Si la transición no está en los estados, lo agregamos, actualizamos diccionarios y volvemos a llamar a la función. Es recursiva. De lo contrario, solo actualizamos estados. Con esto en marcha, la función va a terminar de iterar sobre todos los estados y si encuentra nuevos va a volverse a llamar a sí misma. Después de eso, solo nos falta llamar a simular y a graficar. Y simular lo que hace es que toma el primer valor, la cadena evaluar y hace mover. Y nos indica si es perteneciente al lenguaje o no. De hecho, el AFN de Thomson también simula. Se me olvidó enseñarla, perdón. Este tiene un poquito más de pasos, pero es por arquitectura de la estructura. Obtengo el estado inicial, el estado final, el tiempo. Hago cerradura a epsilon, ¿sí? De ese estado. Hago un for. Y en base a eso, voy iterando sobre ese. Y después verifico si pertenece al lenguaje. Graficar hace uso de la librería para graficar el automata. Igual acá, graficar hace uso de la librería para graficar el automata. Justo acá. Muy bien, solo nos falta explicar entonces que tiene funciones y cómo funciona en directo. Funciones. Tiene si es operando, si es alfanumérico, retorna true, o si es un epsilon o un hashtag. Alterar RE lo que tiene es que recibe la cadena y si encuentra que están juntas, les agrega el punto. Número a letra convierte un número a letra en su equivalente. Is-OP retorna true si es cerradura positiva, append, clean, question, or. GetLanguage. GetLanguage lo que hace es que toma la expresión regular y retorna el lenguaje.
los caracteres únicos. Alterar la cadena. De hecho, estos dos no se usan, pero a este sí. La alterar la cadena para símbolo de interrogación verifica si hay un símbolo y lo sustituye por su equivalente, que es epsilon o la cadena. Y es recursiva, por cierto. Y alterar la cadena con el símbolo de cerradura positiva es la misma operación, solo que en vez de escribir un epsilon, escribimos un crin. Muy bien. Por último, ¿cómo funciona el AFN directo? Claro. El AFN directo funciona de la siguiente forma. Hay que construir un árbol con 4 funciones esenciales. Permítanme llegar a esa parte. Justo acá. Con anulable, primera pos, última pos y siguiente pos. Muy bien. Veamos qué tiene cada método. Bueno, veamos cómo funciona el método en Python. Creamos variables, gráfica, cadena de evaluar y el método principal es este, generate AFN directo. ¿Qué hace el método? Vamos a debuguear rápidamente. Mejor no, estoy tocando mucho. Ok, ¿qué hace el método? En cada expresión de la postfix, iteramos sobre cada expresión. Si es operando, o sea, si es una letra, ¿sí? Si es un epsilon, creamos un nodo. ¿Qué tiene la clase nodo? Tiene el ID, si es anulable, primera pos, última pos, el carácter y siguiente pos. Creamos un nodo, le agregamos el carácter epsilon, le seteamos el nodo. A ver si podemos devolver. Va a ser muchísimo más fácil. Y vamos a meter una facilita. Listo. Creo que iría acá adentro. No, acá está. Como lo que ingresamos fue una A, creamos el nodo, seteamos el carácter, seteamos el nodo ID. Recuerden que las que tienen letra se numeran. 1, 2, 3, etc. Y el numeral también. Después, diccionario siguiente post, un contador global. Luego, miramos si la función es anulable o no. Luego, la primera post. Luego, la última post. La agregamos a la AFN directo final y un array nodos. Después viene la letra B. De nuevo, anulable, primera post, última post. Después viene un OR. Para el OR, seguimos la regla de acá. Es anulable si cualquiera de los dos es anulable. Creamos nodo, anulable, primera post, última post. Y veamos el nodo. Como A no es anulable y B no es anulable tampoco, ¿verdad? Entonces el OR no va a ser anulable. El OR es este 2, es false. Estamos. Y vean, como siguiente post tiene 1, 2, 1, 2. Vamos al libro. 1, 2, 1, 2. Excelente. Va. Ahora vamos con un clean. El clean es anulable. Primera post, última post, siguiente post, porque clean si tiene siguiente post, y lo agregamos a los nodos. Es este. ¿Es anulable? Sí. Carácter, clean. Primera post, 1, 2, última post, 1, 2 y siguiente post, nada. Justo como lo tenemos acá. Excelente. Ahora toca una A, de nuevo. Todo el valor de la A. Ahora toca un append.
Ojo, anulable, primera pos, última pos, siguiente pos. Se agrega el array, sería este 5. El append no es anulable, es un carácter punto. La primera pos es un 2, 3 y la última pos es 3. Ojo, 1, 2, 3, 3. Excelente. Y seguimos debugueando con todas hasta que tenemos el array global, el cual voy a hacer print acá para que notemos cómo queda al final. Voy a quitar el debugger de acá y voy a volver a correr el debugger. Voy a volver a meter la expresión. Y ojo, nuestro diccionario de siguiente post tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ese es vacío. Justo como esto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vacío. De esa forma funciona el AFD directo. Por último, las preguntas que hacíamos en caso en la clase. Si quiero cambiar los operadores, ¿qué tendría que hacer? Por ejemplo, acrin por esto. Sencillo. En mi caso, tendría que ir a funciones y generar otra de estas, solo que en vez de recibir más o interrogación, recibirían clean y lo cambiaría. En mi caso. ¿Qué pasaría si cambiamos de un símbolo a cambiar a una variable? Muy bien. Ahora tendríamos que asumir que no son atómicos, o sea que cada carácter de la expresión representa un solo símbolo, sino que pueden ser varios. Entonces, con tener una tabla de tokens y poder saber qué son, se puede cambiar, por ejemplo, con un diccionario. Entonces, en mi postfix ya no tendría que iterar sobre cada carácter de la expresión, sino que tendría que alterar acá y usar un acumulador para saber cuándo son los caracteres correctos. Y como tendría que cambiar el programa si quisiera que reciba definiciones regulares, como regex. De la misma forma, tendría que alterar el postfix y hacer funciones para cada tipo de expresión regular y poseer una tabla de tokens. Ok, este fue el proyecto, esta fue la explicación, fue bastante larga, lo sé, pero era mucha tela que cortar. Cualquier duda estoy a la orden y espero les haya gustado. Gracias.